Las palabras de U.G. Krishnamurti son una tormenta que puede agitar con fuerza tus creencias espirituales hasta arrancarlas de raíz. Unas palabras que son aplaudidas por unos como una verdad necesaria en un mundo de recetas espirituales prediseñadas y rechazadas por otros que las consideran el desvarío de alguien frustrado que renegó de una búsqueda espiritual fracasada. Escucha las reflexiones siempre impactantes de U.G. Krishnamurti y luego dime, ¿qué te sugieren? ¿Cómo las tomas? ¿En qué lado de la balanza te sitúas tú? ¿En dónde siente el miedo? Lo siente aquí, en la boca del estómago. Es parte del cuerpo. Usted quiere suprimirlo por alguna razón espiritual o social. No lo logrará. La voluntad tiene una cierta limitación. No puede usarla pasado cierto límite. El uso de su voluntad y el uso de su esfuerzo le da un poco de energía adicional para hacer frente a sus problemas, pero en realidad tiene un alcance limitado. Es absurdo preguntarse ¿quién soy? Eso se volvió la enseñanza básica de Ramana Maharshi. ¿Quién soy? ¿Por qué se preguntan eso? Eso significa que hay algún otro yo que conocer. Esa pregunta para mí no tiene ningún significado. El mismo hecho de que se hagan esa pregunta implica que hay dos cosas: el yo que conocen y el otro yo cuya naturaleza no conocen. La pregunta ¿quién soy? Implica que hay algún otro yo que no conocen y quieren conocer. Usted asume que está hambriento de logros espirituales y que está alcanzando sus metas. Naturalmente, hay tantas personas en el mercado, todos esos santos, vendiendo toda clase de baratijas. ¿Por qué lo hacen? No nos concierne a nosotros, pero lo están haciendo. Ellos dicen que es por el bien de la humanidad y que lo hacen por compasión hacia la humanidad y toda esa clase de cosas. Pero eso es basura de todas formas. Lo que trato de decir es que usted está satisfecho con las migajas que le tiran. Y ellos le prometen que un día le van a dar un pan entero. Eso es solo una promesa. No pueden entregar la mercadería en absoluto porque sencillamente no la tienen. Siempre doy mi símil del horizonte. Todos damos por sentado que existe algo a lo que llamamos horizonte. De manera que si mira para allá y dice que eso es el horizonte, suena muy simple. Pero olvida que la limitación física, la limitación de su ojo, fija ese punto allá y lo llama horizonte. Si se mueve en la dirección del horizonte, mientras más rápido se mueva en esa dirección, incluso en un plano supersónico, más rápido se aleja el horizonte. Tan solo está atascado con la limitación. La paz real no es ese estúpido y moribundo silencio que ustedes experimentan. Es como un volcán haciendo erupción todo el tiempo. Ese es el silencio, esa es la paz. La sangre fluye por sus venas como un río. Si trata de amplificar el sonido de la corriente de sangre se sorprenderá. Es como el rugido de un océano. Si se encierra en una habitación a prueba de ruidos, no sobrevivirá ni 5 minutos. Se volverá loco porque no podrá soportar los sonidos que hay en su interior. El sonido del latido de su corazón es algo que no puede tolerar. Usted adora rodearse con toda clase de sonidos y luego inventa una curiosa experiencia llamada la experiencia de la mente silenciosa, lo cual es ridículo, absurdo. Ese es el silencio que hay allí, el rugido del océano, como el rugido de la corriente sangre. Su naturalidad es destruida por la necesidad que la cultura pone dentro de usted, de manera que entonces su vida comienza a verse sin significado para usted mismo. Ha tratado de llenar ese aburrimiento con todo lo que le fue posible. Ahora tiene todas estas nuevas artimañas, yoga, meditación y toda la psicología.
¿Vegetarianismo para qué? ¿Por alguna meta espiritual? Una forma de vida vive de otra. Eso es un hecho, le guste o no. Si los tigres practicaran el vegetarianismo, no lo sé, no veo ninguna razón adecuada por la cual uno debería ser vegetariano. Su cuerpo no será más puro que los cuerpos que comen carne, así que no tiene nada que ver con la espiritualidad. No practique la atención y el apercibimiento, porque es algo como tratar de caminar y mirar cada paso que da. Estará en problemas, no logrará caminar. Así que no lo haga, es algo mecánico. Las cosas están funcionando muy suave y mecánicamente. No tiene que hacer nada al respecto. Mientras más trate de practicar la atención, más tensión provocará. No puedes observar tus pensamientos, no puedes observar cada paso que das. Te volverías loco. ¿Cómo es posible que puedas observar todos tus pensamientos? ¿Y por qué motivo desearías observar todos tus pensamientos? ¿Para qué? ¿Para controlarlo? No podrás controlarlo. Tiene un impulso tremendo. Cuando tienes éxito en tu imaginación y crees que has controlado tus pensamientos y experimentas cierto espacio entre esos pensamientos o un determinado espacio carente de pensamientos, sientes que estás llegando a alguna parte. Pero ese es un estado de ausencia de pensamientos, inducido por los propios pensamientos. El hecho de que experimentes el espacio entre dos pensamientos y el estado de ausencia de pensamientos significa que el pensamiento estaba muy presente. Resurge poco después, como el río Ron que atraviesa Francia. Desaparece y aparece de nuevo. Se ha sumergido. El río está aún allí. De la misma manera, todas esas cosas que estás empujando a las regiones subterráneas, sintiendo que experimentas algo extraordinario, suben a la superficie de nuevo y entonces descubres que esos pensamientos estaban sumidos en tu interior. No vas a alcanzar la meta de controlar por completo tus pensamientos. El pensamiento debe funcionar de otra manera, de una forma desconectada o disociada. Pero eso es algo que no puede ser provocado mediante un esfuerzo propio. Pensar positivamente, vivir positivamente, es muy interesante, ¿sabes? No puedes ser siempre positivo. ¿Cómo puedes ser siempre positivo? A cualquier cosa que no te sugiera un pensar positivo lo llamas negativo. Pero positivo y negativo existen solamente en los dominios de tu pensamiento. Cuando el pensar deja de estar presente, lo que hay no es ni positivo ni negativo. Todos los enfoques positivos que el hombre inventó y utilizó por siglos no han resultado en nada provechoso. No han producido los resultados que prometieron. Y aún así siguen y siguen y siguen, esperando que de alguna forma, mediante algún milagro, podrán alcanzar sus metas positivas o las metas que pusieron frente a nosotros mediante el enfoque positivo. Siguen con eso solamente porque tienen esperanza, y es esa esperanza la que los mantiene andando. El pensamiento, en su interés de mantenerse y continuar sin ninguna interrupción, demanda experiencias todo el tiempo. Esa es la única manera de mantener su continuidad. El cuerpo funciona completamente diferente y no se interesa en la actividad del pensamiento. Tú, mediante combinaciones y permutaciones en la recepción y la actividad mental sobre los pensamientos, has creado tus propios pensamientos, a los cuales llamas tuyos. Es como cuando mezclas distintos colores y creas miles de colores pastel, pero básicamente todos pueden ser reducidos solamente a los 7 colores que puedes encontrar en la naturaleza. Lo que crees que es tuyo es la combinación y la permutación de todos esos pensamientos, del mismo modo que puedes crear cientos y cientos de colores pastel. Y a eso lo llamas pensar.
Cuando hay un peligro físico real, el peligro de la extinción del cuerpo físico, éste utiliza todos sus recursos para sobrevivir a ese momento en particular. ¿Ha notado alguna vez que cuando hay un peligro físico verdadero, su mecanismo del pensar nunca está allí para ayudarlo? Nunca está allí. Usted puede pensar de antemano y estar preparado para cada posible situación en su vida, pero de hecho, cuando hay un peligro físico, todos sus planes y todo lo que ha pensado acerca de prevenir cualquier tipo de situación y cualquier clase de peligro, simplemente no está allí. Si aceptas que existe la iluminación, harás algo por conocerla. Tu interés radica en el conocer. Por eso este movimiento no se va a detener mientras estés interesado en experimentar algo que no puede ser experimentado. ¿Cómo puede la iluminación volverse parte de lo conocido? No hay ninguna posibilidad. Incluso asumiendo por un instante que el querer conocer la iluminación desapareciera, lo que quedaría sería algo que nunca podrías conocer. No tienes forma alguna de conocerlo. No hay forma alguna de capturar eso y experimentarlo o expresarlo. La comprensión es dualismo. Si esa división no está allí, no hay nada que comprender. De manera que el instrumento que estás usando para comprender algo, el pensamiento, es el único instrumento que tienes. No hay otro instrumento. Ustedes pueden hablar de intuición, pueden hablar de miles de otras cosas. Son todos pensamientos sensibilizados. La intuición no es nada más que un pensamiento sensibilizado, pero sigue siendo un pensamiento. Está aburrido con su vida, con su existencia, porque es muy repetitiva. En primer lugar, sus necesidades físicas están muy bien cubiertas, aquí en esta parte del mundo al menos. Entonces, no tiene necesidad de gastar más energía en sobrevivir. Esa parte está cubierta. Cuando eso está cubierto, la pregunta natural que surge es una pregunta muy simple. ¿Es eso todo? ¿Ir a la oficina cada mañana? ¿O solo ser una ama de casa haciendo todas las tareas del hogar? ¿O dormir? Todo, ¿entiende? ¿Es eso todo? Es esa necesidad que usted tiene la que está siendo explotada por todos esos hombres santos. ¿Eso es todo? Así que esas son algunas de las artimañas que usted utiliza para escapar del aburrimiento. Pero es un barril sin fondo. Puede tratar de llenarlo todo el tiempo con cada cosa concebible que pueda imaginar o que otros le puedan ofrecer. Pero aún así el aburrimiento es una realidad. Es un hecho. Seguro. De otra forma, no haría nada. Solo está aburrido. Simplemente aburrido de hacer las mismas cosas una y otra vez y otra vez. Y no ve ningún sentido en eso. La esperanza es que algún día, a través de algún milagro o de la ayuda de alguien, serás capaz de alcanzar la meta. La esperanza es la que te mantiene activo, pero real y tácitamente no vas a ninguna parte. En algún punto del camino te darás cuenta de que todo aquello que estás haciendo para alcanzar tu meta no te lleva a ninguna parte, y entonces querrás hacer alguna otra cosa. Pero si has probado con uno y no funcionó, tarde o temprano comprobarás que todos los demás sistemas son exactamente lo mismo. Esto ha de estar muy, muy claro.